sangre bendita te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente después de un mes de estar fuera del aire, de estar compartiendo la palabra del Señor. Bueno, por problema que todos ya saben que es el tema de internet, pero bueno, está resuelto ya. Si Dios quiere, hoy podemos transmitir sin ningún problema. Tuvimos varios intentos fallidos, pero pudimos lograr poder conectarnos esta noche. Estuvimos arreglando temprano y también de hoy a la mañana también para que hoy podamos transmitir, ¿sí? Así que es un placer estar nuevamente en este lugar y compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo a todos los que están conectados, aquellos que se van a conectar, aquellos que van a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor, ¿sí? Sabemos que son tiempos difíciles, que son tiempos realmente complicados, ¿sí? Pero nada es imposible para aquellos que creen en el Señor. Así que esta noche tengo un tema para compartir, ¿sí? Que fue el tema que iba a compartir la vez pasada cuando
tuvimos el problema de internet, así que tenemos mensajes ya acumulados para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 15. Yo quiero que cada uno tenga su Biblia allí para poder compartir la palabra del Señor, ¿sí? Lucas capítulo 15, verso 25. Vamos a leer cortito. Y dice así la bendita y siempre poderosa palabra de Dios. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A forma de introducción, quiero compartir un poquito la historia para aquellos que no conocen. Yo sé que es un pasaje bastante conocido, el hijo pródigo. De alguna forma alguien lo conoce, ¿verdad? Pero me gustaría usarlo de introducción sobre el hermano del hermano mayor, que es el hijo pródigo, ¿verdad? Que ¿por qué se fue? Este tema se llama los hijos que se sienten esclavos. El hijo pródigo le pidió sus bienes a su padre, le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, muchos días después, juntándolo todo, se retiró, se fue. Ahora, ¿por qué se fue de su casa? Sabe que una de las cosas que tenemos que entender, que este joven se sentía controlado, se sentía esclavo. Y yo se lo voy a demostrar por la palabra, que era así. También el hijo mayor se sentía esclavo. Pero este joven salió de su casa pensando que podía enfrentar la vida tan solamente con dinero y sin tener experiencia. Usted recuerda que el hijo pródigo terminó apacentando cerdo. ¿Por qué? ¿Cómo terminó? ¿Cuál fue su fin? Él estaba con su padre trabajando en su casa, había jornaleros, pero él se sentía uno más de los jornaleros. ¿Sí? Se sentía uno más, porque cuando él vuelve a su padre, le dice: padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero él, antes de eso, él estaba sentado deseando comer las algarrobas y dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese que él no se acordó de la mesa de su padre. Él no se acordó de los manjares que comía en la mesa de su padre. ¿Sabe de qué se acordó? De los manjares que tenían los jornaleros de su padre. Porque él se sentía uno más. Él se sentía parte de los jornaleros y no un hijo. ¿Sabe? Cuando uno empieza a servir al Señor, cuando uno empieza a servir con amor, por amor al Señor, pero se olvida de la identidad que tenemos como hijo. El hijo mayor, por ejemplo, le dice: entonces se enojó y no quería entrar. Saliendo por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjese lo que le reclama. El hijo mayor no se sentía tampoco dueño de tomar algo
de su casa. También se sentía como un esclavo o un jornalero, un peón, para que usted me entienda. Eran hijos, pero no se sentían hijos. No se sentían con derecho de tomar algo, porque tal vez la exigencia de su padre los llevaba a ellos, ¿sí?, a pensar que su padre lo tenía como algo más, como uno más. No, nunca se dieron cuenta que eran herederos. Entonces, la palabra dice, hace años que te sirvo. La palabra sirvo, ¿sí?, en el Strong es douleu. Literalmente o figurativamente dice involuntariamente o voluntariamente esclavo. O sea, quiere decir que podemos ser esclavo voluntariamente como podemos ser esclavo involuntariamente. Hay personas que son involuntariamente esclavos, que alguien los secuestra o los esclaviza, ¿verdad?, los explota. Pero hay personas que son esclavos por voluntad. Esos son los que hacen el servicio. Mire, el apóstol Pablo decía, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 19, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todo me he hecho esclavo para ganar tanto como sea posible. ¿Lo escuchó? Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todo me he hecho esclavo para ganar tanto como sea posible. O sea, me he hecho servidor para ganar a tanto sea posible. Quiere decir que el servicio tiene que ver con esclavitud. Pero él decidió ser esclavo. Aunque soy libre, dijo. El hijo mayor comenzó, lógicamente, pensando y sabiendo que era hijo. Sabiendo que era su padre. ¿Quién era su padre? El hijo menor también. Ambos sabían muy bien quién era quién. Entonces, el hijo mayor no se sentía con dueño de nada, de tomar nada. Y es la parte donde él se siente frustrado porque su hermano había regresado y habían hecho matar el becerro gordo para él. Nunca entendió que él pasó de ser un esclavo por amor o de amor a ser un esclavo obligado porque él no entendió su identidad. Hijos que pierden la identidad en este tiempo. Y quiero que usted preste atención a lo que le voy a soltar. Personas que son hijos, que se fueron de la casa, son hijos, pero fueron a ser esclavos. No quisieron ser esclavos, servidores. No quisieron ser esclavos en su propia casa, servidores en su casa. Y fueron a trabajar para otros. Y fueron a otros lados donde fueron esclavizados por el pecado. Fueron esclavizados por aquellos que estaban del otro lado. Mire, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Escuchó? Como siervo de Cristo. Ahora le voy a leer una nueva versión que dice, la misma palabra, Efesios 6:6 dice, no lo hagan solo cuando lo estén mirando. Perdón. Como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, sabiendo de todo corazón la voluntad de Dios. Entonces, hay personas que están sirviendo, pero porque se sienten obligados de servir. Hay personas que están sirviendo y no se dieron cuenta en qué momento ellos pasaron de ser esclavos de amor a ser esclavos por obligación. Dice, no lo hagan solo cuando lo estén mirando. Hay gente que hace las cosas cuando solamente lo están mirando. Dice, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavo de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hay personas que no hacen la voluntad de Dios de todo corazón. Lo hacen porque alguien lo está mirando. Nos dimos cuenta con mi esposa
en este tiempo donde hubo hermanos que estuvieron sirviendo al Señor solamente en el tiempo que la iglesia estaba activa. Lo único que los sostenía era el servicio. Lo único que los sostenía era el servicio. Porque cuando dejaron la actividad de la iglesia, muchos comenzaron a caer. Muchos comenzaron a quedarse. Decimos, ¿cómo extrañamos las reuniones? ¿Cómo extrañamos congregarnos? Pero la pregunta es, ¿extrañan tanto a Dios como extrañan congregarse? ¿O lo que extrañan realmente no es congregarse, sino estar activos en el servicio de Dios? Claro, lo hacían para Dios. El hijo mayor lo hacía para su padre, pero se sentía obligado. Era lo que lo sostenía. El hermano menor se cansó y se fue. Pero déjeme decirle que hay un porqué de que muchos se van. Hay un porqué. Él no se sentía ya un esclavo por amor. El hijo mayor se sentía un esclavo. Usted fíjese lo que le dice a su padre. Padre, hace tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido una vez siquiera. Una vez siquiera, papá. Y nunca me diste un cabrito. Él estaba reclamando el cabrito. Pero no estaba mirando el cabrito, sino el becerro gordo. Hay gente que lo único que mira es el becerro gordo. Lo único que mira es dónde puede llegar. Y no a quién le está sirviendo. ¿Qué importa si te ven o no te ven? ¿Qué importa si hoy no nos podemos reunir? Por eso vamos a dejar de adorar a Dios y servirle a Él. Hay personas, vuelvo a repetir, que siendo hijos se convirtieron en esclavos. El apóstol Pablo dijo, siendo yo libre, ahora, yo me hago esclavo por amor, para a fin de ganar a todos. A fin de ganar a todos. ¿Cuántos perdieron la identidad en este tiempo? ¿Cuántos hijos perdieron la identidad en este tiempo? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se olvidaron de que eran herederos? Se olvidaron de que debíamos preparar nuestra vida para irnos con Él cuando Él venga a buscarnos. ¿Cuántos hijos pródigos que se fueron, hijos mayores que se quedaron sirviendo, pero se sienten obligados al servicio? Padre, ¿sabe por qué le reclamó el hijo mayor? Porque él sentía que debía pagarle a su padre. Cuando el hijo menor viene y le pide, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿sabe lo que le dice el padre? No hay problema, aquí lo tienes. El padre nunca le negó nada. Si el hijo mayor entendía eso y le hubiese pedido un cabrito o el becerro gordo, su padre también se lo hubiese dado. Wow. Yo no sé si usted me está entendiendo. El hijo mayor nunca entendió que tenía derecho de pedir, que era heredero. El hijo menor lo entendía, que era heredero, por eso dame la parte de los bienes que me corresponde, pero yo no me quiero quedar aquí, porque aquí me tratás como un esclavo. Acá ando con los jornaleros, como uno más. ¿No entendiste que no importa el servicio que estás haciendo, nadie te quita lo que Dios ya te dio? Jesús estaba sentado con sus discípulos y en un momento dice que nadie se movía y Él tomó un lebrillo y se ciñó una toalla.
y comenzó a servir. Y comenzó a limpiar los pies. Dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí? Pero ninguno de ellos se levantó a hacerlo. Porque todo el mundo espera que le den. Todos esperan que le den. No se sienten herederos, no se sienten dueños. Ah, ahora somos todos iguales. Entonces ya no tengo que servir, al contrario. Cuando tenemos identidad de que somos hijos, es cuando más tenemos que servir. Hay muchas formas de servir. A los hijos mayores, a los hijos menores, a los hijos pródigos. Dice la palabra de Dios, dice, y el hijo pródigo volviendo en sí, volviendo a recordar de dónde pertenecía. No, déjeme explicarle esto. Déjeme enseñarle esto. Más allá que usted pertenezca a una congregación, usted pertenece al cielo. Yo pertenezco al cielo. Todos nosotros pertenecemos al cielo. Yo te pregunto, ¿por qué saliste de la cobertura de tu padre? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no entendiste? ¿Cómo no comprendiste en un momento que no eras cualquier cosa? Padre, ¿sabe que el hijo mayor cuando llegó, él no recurre a su padre? ¿Sabe a quién recurre? A uno de los jornaleros. Error. Hay cosas que hay que preguntarle a tu padre y no a cualquiera. Hay gente que anda consultando por todos lados y no consulta a quien tiene que consultar. Y están enojados y su padre ni enterado que están enojados. Hay gente que está nerviosa, pero no está enterado de por qué su padre, su hijo está enojado. Hay gente que le presta oído a personas que no tiene que prestarle oído. Y eso te cambia la identidad, te hace uno más. Cuando usted y yo somos hijos, herederos. ¿No entendió? El hijo mayor se sentía obligado y dijo, no soy dueño de tomar un cabrito. Pero él no estaba mirando el cabrito, estaba mirando el becerro. Pero no entendió que esa era su herencia. Tanto el becerro gordo como el cabrito era su herencia. Todo el trabajo que estaba haciendo era para él. ¿Tú entendiste que todo el trabajo que estás haciendo es para ti? Que lo que haces para Dios también lo hace para usted. ¿De qué le sirvió al hijo mayor ser tan obediente si siempre se sintió obligado? Nunca pudo disfrutar de las bendiciones del Señor. Hay gente que no puede disfrutar. Tenemos un Dios grande, lo adoramos, lloramos en su presencia, pero no podemos gozarnos de las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque no somos capaces de entender que somos hijos y que tenemos derecho a tomar el cabrito, a tomar el becerro gordo. Hay cosas que muchos hermanos no entendieron. A estos jóvenes no se le había revelado la paternidad. A estos jóvenes no se le había revelado la paternidad. Hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que no se les reveló nunca la paternidad. Todavía se sienten ovejas y nunca se sienten hijos. La oveja hay que ir a buscarla, pero los hijos son los que recapacitan y vuelven a casa. ¿Me escuchó?
Las ovejas hay que ir a buscarlas. Tiene que haber el pastor. Pero los hijos son los que vuelven a casa cuando recapacitan hasta dónde llegaron, por salirse de la cobertura de su padre. Y el padre todos los días miraba para ver si su hijo venía, si él volvía. Dice, y viéndolo de lejos, al hijo menor, al hijo pródigo, lo reconoció. Siempre un padre te va a reconocer. Si te mira otro, tú eres un jornalero más. Él estaba sucio, sus ropas estaban rotas, tenían olor, estaban con los cerdos. Y así todo, su padre le reconoció. Así todo, Dios te reconoce. Pero si no entiendes identidad, no entiendes herencia. Y si no entiendes identidad, no entiendes herencia, entonces tampoco entiendes de lo que eres capaz de tomar. ¿Sabe por qué muchos no prosperan? No porque Dios no sea justo, sino porque todavía no entendieron la paternidad de Dios. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Deja de mirar el becerro gordo. Deja de reclamar el cabrito, pero desear el becerro gordo. ¿Por qué no comienzas a servir por amor? ¿Por qué no lo haces por amor? Su padre le dice, y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No entendiste, hijo, que todo esto es tuyo? Es lo que su padre le estaba diciendo. ¿No entendiste que esto es tuyo? Hijo, tú siempre estás conmigo. Trabajaste, fuiste fiel. ¿Cómo nunca entendiste que esto te pertenece? Yo te pregunto, ¿puede un padre rechazar a su hijo? David fue rechazado por su padre, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su rey, fue rechazado por un ejército, fue rechazado por un gigante, pero así todo a David no hubo nada que lo detuvo. ¿Sabe por qué? Porque tenía identidad. ¿Sabe qué? El diablo siempre te quiere confrontar con tu identidad. No, es que yo hice esto, entonces págueme. Si todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él. Qué bueno sería que hoy vuelvas en amistad con Dios. Sí, dije bien, en amistad con Dios. Porque si te sentías obligado a hacer algo, entonces quiere decir que todavía no entendiste quién eres. Si alguien te envía a predicar, siempre me mandan a mí. Es que a mí me mandan a limpiar el baño. Es que a mí me mandan a cocinar. Es que a mí... Siempre quejándote. Porque no entendiste quién eres. No entendiste para quién estás trabajando. Él no tiene que pagarte. Porque ya te compró y eres heredero. A los hijos no se les paga, ellos heredan. ¿Por qué buscas becerro gordo?
Y para ir terminando, ¿sabe usted por qué muchos se van de la iglesia? ¿Sabe por qué muchas personas, no digo todos, pero sabe por qué la mayoría de las personas se van de la iglesia? Déjeme explicarle, por favor, San Juan 8:30. Dice así la palabra del Señor. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, escuche esta palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ellos decían que tenían una identidad. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Escuche esta palabra, por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Muchos se van de la iglesia porque cuando pecas ya eres esclavo. Entonces el pecado te aparta de la voluntad de Dios. El pecado te aparta de tus hermanos, te aparta de tu padre, te aparta, te saca. Nunca vi una persona que usted la vio adorando en la iglesia y cuando pecó no se quiere ni acercar a usted. ¿No eres el que estaba ayer adorando contigo? Pero sin embargo, cuando pecó, ya no pudo perdurar en la casa. Ya no pudo quedarse en la casa. Pero los hijos, ellos permanecen. El hijo mayor entendió. El padre, cuando recibe al hijo menor, dice algo que afirma esta palabra: porque tu hermano, había muerto, ¿escuchó? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Como lo dije en otra oportunidad, la persona que está privada de su libertad físicamente, antes fue privada de su libertad en su mente y en su espíritu, en su alma. Por cuanto abrió las puertas al pecado, el diablo aprovechó. Yo te pregunto ahora, ¿por qué te quieres ir? ¿Por qué no puedes permanecer? ¿Por qué no puedes sostenerte? ¿No será que el diablo te dijo que eras un jornalero? ¿El diablo te está mintiendo? ¿No será que el diablo te dijo que no eres heredero? Te están explotando, te están usando y no entendiste que simplemente eres un hijo. Por eso debes permanecer. Por eso la palabra de Dios dice: el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. El que perseverara hasta el fin, este será salvo. Qué bueno sería que puedas recobrar nuevamente la identidad como hijo. Qué bueno sería que puedas entender que tú no eres cualquier cosa, que tú no estás para apacentar cerdos. Que puedas entender de que si hay exigencia en la casa es porque también eres heredero y debes cuidar las cosas
que le pertenecen a tu padre y a ti. Cuando uno anda en la oscuridad, evita la luz. Qué bueno sería juntarnos todos de nuevo, ¿verdad? Qué bueno poder estar nuevamente juntos en armonía, pero qué mejor que todo esto es estar en la presencia de Dios. Que no porque no estés aquí sirviendo, no significa que no puedas estar en su presencia. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Sepa cuál es su casa. Sepa cuál es su identidad. Sepa quién lo llamó. ¿Quién es el que está interesado de que hoy puedas recobrar tu identidad? Y Él te dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo te pertenece. Siéntete dueño. Siéntate digno de recibir lo que Dios ha preparado para usted. Así como está, cierre sus ojos, por favor. Quiero orar por su vida. Quiero orar por usted. Quiero que entienda una vez más que nada es imposible para Dios. Y que si perdiste tu identidad, hoy puedes recobrarla. Así como el hijo pródigo, así como el hermano mayor, su padre le aclaró las cosas. Que no importa lo que hagas, siempre te va a recibir. En el estado que estés, y que nunca te privó de nada. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu palabra. Y aquí tus siervos, tus hijos, que hoy están aquí, Señor. Yo te pido que lo bendigas, que cada uno de ellos, Señor amado, entienda que no son cualquier cosa, que son herederos de tu gracia, Señor amado, que son herederos, Señor, de tus riquezas, que no importa lo que el diablo le haya dicho, Señor, son poderosos en ti, que todo lo pueden en ti, Señor. Señor, levanta cerco alrededor de ellos y levanta una generación poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a tus siervos y tus siervas, Señor Santo. Levanta a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles. Restaura la fuerza de aquel que está cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Señor, hoy bendigo a tu pueblo, bendigo a tus santos, bendigo a los pródigos, bendigo, Señor, a los hijos mayores, para que entiendan identidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí ha sido la palabra. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por estar conectado del otro lado, como siempre. Disculpe, después de un mes volvimos. Gracias al Señor pudimos solucionar el problema del internet. Que Dios les bendiga y la próxima semana, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente en este lugar. Dios les bendiga.